Tocando los domingos es la serie se llama Los enemigos del alma, y dentro de esta serie de los enemigos del alma vamos a tocar hoy a hablar del mundo, de lo que es el mundo, ¿no? Y vamos a explicar un poco este término, ya que el término ha tomado una connotación distinta a partir del Nuevo Testamento, y lo vamos a explicar para poder comprenderlo correctamente. Le invito a abrir su Biblia allí en Primera de Juan, la Primera de Juan, de las epístolas de Juan. No es el Evangelio, sino las epístolas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 hasta el 17, aprovechamos de leer en esta mañana y luego vamos a comenzar a explicar. Hay varios versículos, así que si usted no alcanza a buscarlo, lo lee atrás en la pantalla, están todos en la pantalla, así que los va a poder leer desde atrás. Y este mensaje queda grabado como todos los mensajes, así que si de repente lo quiere reescuchar o lo vuelve a escuchar, lo busca en la página de la iglesia y se van a escuchar todos los mensajes que están grabados. Allí dice la palabra del Señor: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un pasaje que nos habla acerca de la lucha espiritual principalmente. Y la lucha espiritual que se batalla más que nada en nuestra alma, en nuestra carne, ¿no? El alma nuestra es justamente nosotros cuando morimos. Esta semana partió con el Señor nuestra hermana Marina. Para todos los que lo conocían, agradecemos a los que pudieron acompañar en el velorio de nuestra hermana. Cuando una persona muere o parte hacia el cielo, su cuerpo va a la tierra de donde fuimos tomados. Dice: polvo eres y al polvo volverás. Su espíritu vuelve a Dios que lo dio y su alma va a la espera de acuerdo a cómo fue su decisión en la vida. Por lo cual nosotros cuando decimos vamos a salvar almas, estamos hablando de las personas, la parte espiritual de las personas. De toda persona es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene un alma viviente dentro suyo y tiene un espíritu que Dios se lo dio. Cuando llega el instante de la muerte, en el instante de la muerte, que es un momento tan difícil y tan crucial, pero es un momento en que muchas personas que están cerca al lado de la persona que va a morir sienten, cuando la persona es cristiana, se siente una gloria tremenda en ese instante de la muerte. ¿Por qué se siente esa gloria? Porque en ese momento de la muerte es donde viene un ángel del Señor y la presencia de ese ángel del Señor es lo que hace sentir esa gloria especial en el momento en que el alma parte. La diferencia de aquel que no es cristiano es que no son los ángeles los que vienen a buscar su alma, sino que son los demonios que vienen a buscar su alma. Entonces allí se siente una angustia, un dolor, una tristeza, miedo, temor, ¿me entiende? Y mucho dolor, porque son los demonios que vienen a buscar esa alma. Pero yo esta mañana le quiero hablar de la importancia de cuidar nuestra alma y de cuidar principalmente la salvación de nuestras vidas. Allí nos habla de que no améis al mundo. Dice: ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que si bien estamos viviendo en este mundo, pero en el momento que una persona acepta a Jesucristo en su alma, en su corazón, dice la Biblia que ya nuestra ciudadanía no es más de esta tierra, sino que a partir de allí su ciudadanía es del cielo y pertenece al reino de los cielos. Cuando nuestra ciudadanía pertenece al reino del cielo, significa que nosotros tenemos otro reino, otro gobierno sobre nuestras vidas. Y para entender esto lo va a entender mucho más cabalmente un extranjero, porque cuando un extranjero viene a nuestra tierra, si bien viene a visitarnos, pero su ciudadanía no es de acá, es de otro lado, así que por lo cual se maneja bajo otras reglas y tiene otra presidencia, otros días festivos, porque pertenece a otra tierra. Entonces su ciudadanía está en el otro lugar.
lo que sucede con un embajador. Cuando un embajador está en otro país, como embajador de su país, esa persona en ese lugar donde está es un extranjero, pero él se rige bajo las reglas del otro país, por lo cual se rige bajo los feriados del otro país, se rige bajo el idioma del otro país, se maneja bajo pero es un representante de ese país en donde está viviendo. Por lo cual, si nosotros entendemos que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, por lo tanto, nosotros nos regimos por las reglas o las leyes del reino de los cielos. Esas son las leyes que nos tendrían que dirigir a nosotros. Y aquí es donde comienza a entender esa parte del mundo, el mundo. Entender lo que es el mundo. Entonces nosotros entendemos que el mundo dice que hay un príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que ese se llama Satanás, el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo trata de hacer que la gente sea y se convierta en esclavos del pecado. ¿Y por qué se convirtió en el príncipe de este mundo? Porque antes de la creación del ser humano, hubo una creación celestial, antes de que el ser humano existiera. Hubo una creación en el cielo, en donde fueron creados los ángeles de Dios en el cielo. Y una vez que fueron creados los ángeles de Dios en el cielo, luego de la creación de los ángeles de Dios en el cielo, allí vino la creación de la tierra. Pero en esa creación de los ángeles de Dios en el cielo, hubo una rebelión en el cielo, en donde la Biblia menciona en el libro de Isaías este tema, donde en esa rebelión del cielo, Lucifer, que era en ese momento el ángel de luz, significa Lucifer, era encargado de toda la adoración y la alabanza del cielo. Pero Lucifer se envaneció y quiso ponerse en el lugar del trono de Dios y quiso recibir adoración. Y allí fue el pecado de Lucifer. Y cuando Lucifer comete ese pecado, entonces fue echado del cielo y fue enviado a la tierra. Y al ser enviado a la tierra, provocó un cataclismo en la tierra. Y a partir de allí, entonces, Lucifer, que luego se convierte más conocido como Satanás, comienza a ser el príncipe de esta tierra. Pero cuando Dios hizo la creación y creó a Adán y Eva, cuando creó a Adán y Eva, los colocó en el Edén, Adán y Eva, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, por lo cual, después de ese cataclismo que sucedió, que algunos mencionan como si fue un meteorito que golpeó la Tierra, y la ciencia ha descubierto que ese meteorito generó que la mayoría de los dinosaurios murieran y todos esos animales prehistóricos desaparecieran y quedaran enterrados. Pero luego de eso dice la Biblia que dice la tierra estaba desordenada y vacía y Dios formó la tierra y le dio forma nuevamente a la tierra y allí se constituye la tierra que hoy vemos con la forma que hoy tenemos. Pero allí Dios crea el Edén y al crear el Edén coloca a Adán y Eva en el centro del Edén para que ellos labraran la tierra, para que trabajaran, para que disfrutaran y todo era una armonía y era hermoso, pero Dios colocó en el medio del huerto del Edén un árbol que le llamó el árbol de la vida. Cuando colocó ese árbol, perdón, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese árbol colocó. Y le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, de ese no comeréis. Esa fue la orden, simplemente. Y en esa existencia del ser humano, de Adán y Eva, había una existencia en el Edén que no era digamos, de lo que Dios había creado, de la familia esa original, sino que estaba Satanás en forma de espíritu, y allí Satanás posee a una serpiente, y la serpiente viene y engaña a Eva, y allí comienza el primer pecado. Y cuando Adán peca y comete el pecado, le entrega, en cierta manera, el dominio de toda la tierra que lo tenía Adán, porque Dios se lo había dado, se lo entrega a Satanás. Por eso se convierte en el príncipe de este siglo. Y él dice, todos los reinos me fueron entregados, dice Satanás de esa manera, como que él es el dueño de todos los reinos. Por eso cuando Cristo viene a la tierra, en la cruz del Calvario, vence a Satanás y a sus huestes y a los demonios, y dice, y le quita las llaves del imperio de la muerte que tenía Satanás. Se la quita, dice, y crea la posibilidad de la resurrección de los muertos. Pero tanto en el cielo como en la tierra está el libre albedrío. Por lo cual
ese libre albedrío, así como nosotros lo tenemos, también los ángeles lo tienen. Por eso los ángeles decidieron pecar. Los ángeles que siguieron a Satanás decidieron rebelarse contra Dios. La diferencia que existe entre los ángeles y nosotros es que los ángeles ven a Dios y nosotros no vemos a Dios. Entonces, por lo tanto, los ángeles no tienen la posibilidad de arrepentimiento como tenemos nosotros. Esa es la inmensa diferencia. Entonces alguien preguntó, pero si después de hacer todos los males que el diablo hace, todas las maldades que hace, en el último momento Satanás se arrepiente, ¿Dios lo perdonará? Y la respuesta es no, porque los ángeles no tienen la posibilidad de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no la tienen? Porque ellos no pueden decir, yo fui engañado, porque ellos ven a Dios, porque ellos viven en ese mundo espiritual. En cambio nosotros, que no vemos a Dios, nosotros podemos ser engañados porque no vemos a Dios. Nuestros ojos no ven a Dios. Entonces nosotros no vemos ese mundo espiritual. Pero por lo tanto, Dios nos da a nosotros la posibilidad de arrepentimiento y de convertirnos a Dios y cambiar nuestra vida. ¿Está entendiendo esto? Todo lo que estoy explicando, todo está en la Biblia, por supuesto, para que usted comprenda el mundo espiritual. Y aquí es donde aparece este pensamiento que son los deseos de la carne. Todo lo que hay en el mundo y dentro de lo que hay en el mundo son los deseos de la carne. Entonces, desde el comienzo está el problema de nuestra carne. Nuestra carne, esto material que nosotros tenemos, se llena de debilidades. Porque la Biblia dice allí en Mateo, en el libro de Marcos 10:34, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Biblia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, todo cristiano tiene que velar y orar. Tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Porque si usted no está velando y orando, velando es mantenerse sobrio, mantenerse despierto. Y orando, obviamente, es orar. Y si usted no está en ese estado de alerta y en ese estado de oración, lo más probable es que el diablo le tiente, el diablo le seduzca y en cualquier momento usted pisa el palito y cae en el pecado. Y cuando la carne es sumamente débil, nuestra carne es sumamente viciosa, nuestra carne es sumamente adictiva, nuestra carne es sumamente vanidosa, nuestra carne tiene todos esos defectos. Entonces, por eso usted ve a un niño que agarra una tablet y de repente le quiere sacar la tablet y grita y patalea. ¿Y por qué? En 5 minutos se volvió adicto a la tablet. Le agarra un teléfono y no puede dejar el teléfono. En 5 minutos ya está adicto al teléfono. Usted agarra cualquier actividad que a usted, a su carne le produzca placer e inmediatamente se vuelve adicto al placer. Porque la carne es débil, automáticamente es débil. Por eso un joven que comienza a fumar, fumar es lo más asqueroso que existe para el cuerpo. Porque aparte de enfermarte, aparte de producirte asma, aparte de quitarte la capacidad de tus pulmones, de endurecerte tus arterias, de volver tus pulmones que son como una esponja, lo endurece, lo vuelve un pulmón rígido. Aparte de todo eso, te ensucia la fosa nasal, produce un olor asqueroso en tu cuerpo, te llena de nicotina los dedos, te pone amarillos los dientes. Aparte de todos esos defectos que tiene el cigarrillo, y que nadie me venga a explicar a mí que el cigarrillo es bueno para la salud, porque el cigarrillo destruye, te quita el dinero, te roba, te arranca montones de cosas de tu familia. Aparte de eso, ¿me entiende? Todo lo que produce el cigarrillo. Pero ¿por qué el cuerpo se vuelve adictivo? Porque el cigarrillo produce la nicotina, cierto elemento de tranquilidad. Y una vez que usted probó 2, 3 cigarrillos, ya usted es un adicto. Con solo 3 cigarrillos. Y lamentablemente la persona se vuelve adicta en la adolescencia. Porque en la adolescencia es toda una cuestión de imagen. Por eso se han prohibido, por eso las tabaqueras han comido terribles juicios por causa de todas las enfermedades que han producido. Entonces han logrado que el cigarrillo tenga elementos de droga. Tiene más de 32 drogas el cigarrillo. Elementos de droga para que usted se vuelva adicto tan solamente con 3 cigarrillos, ya está adicto. Por eso cuesta tanto dejarlo. Es una cuestión de tremenda voluntad y de trabajo para poder dejarlo, pero tomarlo es algo muy rapidito, ¿me entiende? Entonces necesitamos entender que nuestra carne es débil y necesitamos que la carne aprenda a sujetarse a Dios.
Segundo versículo, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Nosotros, si alimentamos nuestra carne, nunca vamos a ser personas espirituales. Vamos a ser personas almáticas, pero no espirituales. Entonces, la diferencia que existe entre una persona espiritual y una persona almática consiste en lo siguiente. La persona espiritual busca las cosas que son del Espíritu de Dios, anhela las cosas que son de Dios. Eso anhela una persona espiritual. En cambio, una persona carnal anhela todo lo que le satisface la carne. Por eso hay gente que quiere seguir a Dios, pero en la carne, y no se puede servir a Dios en la carne. Porque cuando tú quieres seguir a Dios, hay un montón de cosas que no le agradan a Dios, pero sin embargo a la carne tuya sí le agradan. Entonces, si tú pretendes seguir a Dios y no morir a los deseos de la carne, nunca vas a encajar en las cosas de Dios. Entonces, ahí está el gran problema. Entonces, nosotros necesitamos morir a nuestra carne y agradar a Dios, buscar la manera de agradar a Dios a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí nos habla claramente que los que piensan en las cosas de la carne no son del Espíritu, ni tampoco pueden agradar a Dios. Entonces, nuestros pensamientos, es muy importante que nosotros podamos controlar nuestros pensamientos. Si no logramos controlar los pensamientos, en qué pensamos, es muy difícil que usted logre la santidad. No la va a lograr nunca la santidad si no logra controlar sus pensamientos. El diablo quiere atraparte en el pensamiento, atraparte en la carne. Desde que somos niños, que somos pequeños, y comenzamos a vivir o experimentar nuestras primeras debilidades, nuestros pecados, allí el diablo sabe en qué área de la vida tú eres débil. No todas las personas tienen las mismas áreas de debilidades, pero el diablo conoce tu debilidad, la conoce perfectamente. Y yo pregunto, ¿por qué la conoce perfectamente? Porque en cada debilidad de una persona, atrás de esa debilidad hay un demonio que te incita a esa debilidad. Si usted está atado a la mentira, no es simplemente que usted hizo una mentira. Hay un demonio que te lleva a la mentira, un espíritu de mentira. Si usted está atado a la pornografía, no es simplemente, ay, vi una imagen. No es una imagen simplemente. Usted le abrió la puerta a un demonio que te ató a la pornografía. Si usted está atado al chisme, no es simplemente, bueno, se me escapó. No es que se te escapó. Hay un demonio que te incita a destruir y a dividir la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, si usted está atado, es porque le abrió una puerta a ese demonio. Entonces, si usted está atado a la vanidad, ay, no, pero me gusta verme bien. No es solamente eso que a usted le gusta verse. Hay un demonio que te incita a la vanidad. Y ahí es donde comienza a destruirte. Entonces, en cada debilidad del ser humano, atrás de la debilidad hay un demonio que le abriste una puerta y luego hay que cerrársela. Si usted no le cierra la puerta, esa debilidad sigue existiendo y sigue latente en tu vida. Usted puede arrancar los yuyos o cortar el pasto. ¿Vio? Cuando uno corta el pasto, de repente hay ciertos yuyos dentro del pastito. Y si usted le pasa la máquina y lo corta, usted dice, no, arranqué todo lo malo. No arrancó nada. Así que apenas le empiece a regar, ¿qué va a pasar con eso? Vuelve a brotar y cada vez más grande. Entonces, significa esto. Entonces, cuando un creyente o una persona quiere arrancar las malas palabras de su boca, como que le pasó la podadora y la sacó, sí, lo único que sacaste fue por arribita, pero adentro la raíz sigue estando. Entonces, apenas tu debilidad son incitadas por los demonios, vuelven a brotar y vuelven a aparecer. Por eso es la batalla contra la carne.
Entonces, necesitamos comprender esto para saber cómo hay que luchar contra la carne. Si tú no sabes luchar contra tu propia carne, siempre la carne te va a ganar. Todas las batallas te las va a ganar. Entonces, los que piensan las cosas de la carne van a ser carnales. Y los que piensan en las cosas del Espíritu van a lograr ser espirituales. Y por ahí va la cosa. El ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si usted su única preocupación es su carne, ¿no? Que siempre le ocupamos a la carne, qué comemos, qué nos ponemos, ¿me entiende? Qué ropa tenemos, qué casa tenemos, todo tiene que ver con lo material. Y cuando uno muere, la pregunta es, ¿dónde queda lo material? ¿Dónde queda? Entonces, ¿dónde queda la belleza cuando uno muere? ¿Dónde quedan los problemas de, ay, que me siento gordo, que ay, el músculo, ay, quiero tener más físico, más ¿Dónde queda todo eso el día que morís? ¿En qué queda eso? Entonces, todo, absolutamente todo eso, todo es vanidad. Todo es vanidad. Ya voy a tocar el tema de la vanidad porque es parte de la vanagloria de la vida, también está dentro de ese pasaje. Romanos 13 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, y no en glotonería, borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dios es un Dios que se mueve de día, aunque es Dios del día y de la noche, pero las tinieblas específicamente se mueven de noche. Entonces, cuando estamos entrando en la oscuridad, donde estás solo, donde nadie te ve, es donde los demonios se mueven y allí donde incitan los deseos de la carne. Por eso habla de las borracheras, las orgías. No, voy a dar una vueltita, dijo, y no volvió en 3 días. Una vueltita, dijo. ¿Por qué? Porque en esa vueltita fue y se arrimó donde estaban sus tentaciones, sus deseos. Y allí cayó, tomó, bueno, el deseo que tenía, ¿me entiendes? Y así fue como fue atrapado por ese deseo. Y no pudo escaparse del deseo. Entonces, su voluntad era ir y volver. Pero no se puede jugar con el pecado, porque el pecado una vez que te atrapa, te atrapa. No se puede jugar. Entonces, si usted quiere alejarse del pecado, se tiene que alejar para siempre del pecado. Entonces, no puede usted decir, bueno, voy a ir dejando el cigarrillo de a poquito. No lo vas a dejar nunca. Voy a tomar de a poquito, lo voy a controlar. La mayoría de los alcohólicos piensan que controlan el alcohol. El alcohol también es una droga, nada más que es permitida, pero sigue siendo una droga. Todo lo que te evade de tu realidad es una droga. Todo lo que te evade de la realidad es una droga. Y la Biblia tiene bien escrito, dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Por lo cual no hay cabida para un borracho en el reino de los cielos. Es decir, se tiene que arrepentir, se tiene que convertir y tiene que cambiar para que pueda entrar al reino de los cielos. Entonces la Biblia toca estos temas muy fuertemente y nos abre los ojos para entender lo que significa estar en la carne y vivir en los deseos de la carne. Pero, hermano querido, la borrachera, no, pero yo tomo y no le hago mal a nadie, dice el borracho, ¿no? Dice el borracho. Pero usted no se imagina todo el daño que produce. Primero, el daño económico que produce, porque algunos son borrachos finos que les gusta tomar vinitos de 2.000, de 3.000 pesos y para mandarse la parte se compra unos de 9.000 pesos para decir, oh, qué vino que me tomé. Imagínate cuánta harina, cuántos fideos compras con esa plata. Pero el borracho que no controla. Aparte de eso, el borracho que después produce accidente de tránsito. Aparte de eso, el borracho que después golpea, maltrata. El borracho que se vuelve valiente cuando se tomó 2 copitas, se vuelve valiente. El borracho que se pelea, que llega a violar a los hijos, que llega a maltratar a la esposa. Todo lo que implica, a veces la gente lo ve como algo bueno, ¿no? Pero son 2 cervecitas, 3 cervecitas. La debilidad del ser humano es así. El ser humano
de repente se cree valiente porque me tomo 2 cajones de cerveza y no me hace nada. Y se cree más fuerte. Mire, eso no es ser fuerte, eso es ser necio. Porque lo único que implica esos 2 cajones de cerveza es que tu cuerpo está generando tolerancia al alcohol. No es que sos más fuerte, estás generando tolerancia al alcohol. Por eso tu cuerpo, tu hígado, permite que tomes más alcohol. Pero déjeme explicarle más. A medida que usted está tomando alcohol en su cuerpo, se va produciendo en su esófago, por causa del alcohol que va entrando, se va produciendo, se va quemando el esófago y se va a producir un cáncer de esófago. Pero a la vez, tu hígado es el que tiene que filtrar el alcohol que uno toma. Entonces, por eso se produce el cáncer de hígado. En el hígado se te produce un cáncer porque tiene que filtrar todo el alcohol que le estás agregando al hígado. Entonces, tarda entre 5 y 8 horas en filtrar del alcohol. Entonces, pones a trabajar tu hígado al nivel tal que se te va a producir una cirrosis. Si usted escuchó la palabra cirrosis, es el cáncer de hígado. ¿Por qué se produce? Por el alcohol. Entonces usted toma, pero un día el alcohol te va a pasar la facturita. Entonces a medida que te vas cocinando el hígado, se te va cocinando con el alcohol, va a provocar lo siguiente, que cada vez vas a llegar a tener menos tolerancia. Y de repente hay personas que tomaron así apenas un poquitito y están borrachos. Pero si tomó apenitas. No, ¿sabe lo que pasa? Que no tiene hígado. Entonces no tiene filtro. Entonces lo que toma va todo directo a la sangre. Por eso es que toma, entonces se llama, en la jerga del alcoholismo, de Alcohólicos Anónimos, se llama el que pisó un corcho y se emborrachó. Tocó un corcho y se emborrachó. Entonces apenas si toca porque no tiene hígado, el hígado está todo cocinado. Entonces cuando uno entiende el problema de las enfermedades y va comprendiendo, se da cuenta la importancia que buscar a Dios. La importancia, por eso dice, bienaventurados los que en su juventud se aferran a Dios. Porque si tú te agarras de Dios de joven, evitas un montón de problemas en tu vida que lo único que traen es destrucción a tu vida. ¿Está entendiendo? Yo sé que es un tema que no es agradable lo que estoy hablando, yo lo sé, no pretendo que me aplauda por lo que le voy diciendo, pero quiero que lo escuche porque es sumamente importante para la vida de los creyentes, para vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aparte de todo esto, la pobreza y la miseria que trae este tipo de cosas. Entonces la gente cuando me pregunta, se quejan de que en la iglesia tenemos que ofrendar. Sí, ofrendamos en la iglesia, obviamente, porque nosotros necesitamos que la obra de Dios avance. Pero si yo te preguntara, ¿cuánto sale una botella de cerveza? A ver, que diga, no lo voy a condenar hoy, pero ¿cuánto sale una botella de cerveza? 700 pesos. Pero con una botella se quedan conformes alguna gente. 6 por 7, porque un cajón va como tiro, 6 por 7, 4.200 pesos. ¿Me entiendes? De arranque, porque esa es la primera. Yo una vez me acuerdo, me invitaron a comer un chivo y mientras se cocinaba el cordero, que tardó como 5 horas entre que lo carneábamos, lo cocinamos, pasaron las cajitas de cerveza, pasaron todo. Y yo decía, no, yo no tomo, y parecía un amargo porque decían, no, yo no tomo, no. Pero los otros tomaban, así que se tomaron todo. Después, claro, comieron un poquitito, ya estaban llenos. Sí, claro, tanto alcohol que le agregás, como no te va a llenar. Entender que la pobreza que produce, la pobreza, si a eso le sumáramos el cigarrillo, el valor que está el cigarrillo, ¿me entiende? En un año, todo lo que se gasta, te fumaste y te tomaste la heladera, te fumaste y te tomaste el lavarropa nuevo, te fumaste y te tomaste el comedor de tu casa, el living y el comedor de tu casa. Y al otro año ya te fumaste y te tomaste el sillón. Y vos decís, ¿por qué no puedo prosperar? Bueno, ahí está el problema. El problema está por ahí. Si tú buscas a Dios y te llenas de la presencia de Dios y amas el trabajo y trabajas y sirves a Dios, hermano querido, tu vida va a prosperar porque Dios no se ha cortado su mano para prosperarnos. Amén. No se ha cortado su mano para prosperar. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, dice de esta manera. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El texto es hacer morir. No hay que acariciar. Algunos piensan que uno le va a poner un parche a la vieja vida. La vieja vida tiene que morir.
No es que la voy a parchar una curita y ya ando bien. No es así. Entonces, una persona que necesita buscar a Dios y cambiar su vida, tiene que entregar completamente su vida a Dios y dejar que Dios le cambie la vida. Y la vida vieja tiene que morir. Es una sola, hermana, gloria a Dios. Gracias por el apoyo. La vida vieja tiene que morir, hermano. Ahí sí. Entonces, necesitamos que muera la vieja vida, hermano. Las pasiones desordenadas. En la Biblia hay un caso, mire, terrible caso de los hijos de Lot, las hijas de Lot. Que las hijas de Lot, en un momento de su mente desorientada, porque les gustaba la carne, les gustaba la vanidad, les gustaba vivir la vida carnal. Y llegó un momento que su madre murió por un juicio de Dios que cayó sobre ella porque no obedeció y miró hacia atrás. Y luego las dos hijas decidieron esa noche, hicieron un plan macabro. ¿Y sabe cuál fue el plan? Emborrachemos al viejo, al padre, y la mayor dijo, yo me acuesto primero con mi padre. Y se acostó con su padre, tuvo relaciones con el padre borracho, y engendró y quedó embarazada. Y al otro día lo volvieron a emborrachar al padre, y volvió a acostarse la hija menor, y también quedó embarazada. Las aberraciones que produce el alcohol. Entonces, cuando uno entiende y dice, no, pero uno solo permitido, hermano querido, cuando tú eres débil al alcohol, no hay permitido. Es alcohol cero. Cero. Porque si tú tienes un permitido, no tienes el control. No tienes el control. Terrible aberración. Estas fueron las hijas que quisieron acostarse. Pero ¿cuántos padres abusan de sus hijos en su inconsciencia porque el alcohol domina sus mentes? Entonces, cuando nosotros metemos esto en nuestras casas, metemos la miseria, la destrucción, el dolor. Muchas mujeres grandes, mayores hoy, que fueron abusadas en su infancia y que a veces uno le escucha en su dolor, en su tristeza, después de 40, 50. Yo he escuchado confesiones de mujeres de hasta 80 años que les pasó esto como una tragedia en sus vidas y que no lo pudieron decir nunca a nadie. Todo eso trae el alcohol. El alcohol trae miseria, destrucción. ¿Pero qué? No es el alcohol, es los deseos de la carne. Cuando nosotros le damos lugar a la carne produce tristeza, miseria y dolor en toda la familia. Tenemos que tener cuidado con nuestras debilidades. Mucho cuidado. Conocer tu debilidad, saber dónde tú eres débil. Porque cuando tú tienes una debilidad, tienes que saber que allí todavía quedan raíces. Y hay que arrancar esas raíces. No hay que dejarlas ni brotar. Hay que arrancarlas del alma. No dejes que broten, porque donde tú dejas que broten, de repente crecen y cuando crecen se convierten en una tragedia para tu vida nuevamente. Tienes que arrancarla de tu alma, no permitir que el diablo domine tu vida, no dejar que domine tu vida. El segundo punto dice los deseos de los ojos. Como dice un buen comerciante, todo entra por los ojos. Todo entra por los ojos. Entonces, cuando la tentación entra por los ojos, comienza a seducir tu alma, tu vida, tu mente. La publicidad apunta a los ojos. La publicidad te muestra. Y cuando te muestra, te genera deseos. Así que si estás mirando una publicidad que están mostrando el chocolate, ¿me entiendes? Y de repente, ¡ay, qué ganas de comer un chocolate! ¿Por dónde entró eso? Por los ojos. Entonces, los que trabajan en la producción de la televisión saben perfectamente. Incluso han hecho lo siguiente, mostrar imágenes subliminales. Es decir, que en medio de la película, vio que la película en realidad son pequeños fragmentos que se van colocando y van produciendo el movimiento. Entonces, en medio de la película mostraban en el cine, cuando se iba al cine, que ponían imágenes de personas tomando una Coca-Cola bien helada. Usted no la veía, no la percibía con los ojos, pero su alma sí la percibía. Y entonces salía de ahí, qué ganas de tomar. ¿De dónde venían? De los ojos, la vanidad, los deseos de los ojos, porque fueron excitados los deseos de los ojos. Entonces tenemos que tener cuidado con tus ojos, tienes que cuidarte lo que miras, cuidado con lo que miras, mucho cuidado con lo que miras.
Entonces, si tu debilidad está en ciertos elementos, si está en la parte sexual, cuidado con lo que miras. Si está en la parte económica, cuidado con lo que miras. Entonces, pasa lejos de esa vereda, lejos de esa vereda. Dice el proverbio, vi al hombre insensato pasar por la vereda de la mujer, le llaman la ramera, pero sería la prostituta para el idioma nuestro. Pasaba por la vereda de esa mujer y la mujer salió descaradamente y salió al encuentro y lo agarró y lo besó y le dijo, hoy he pagado mis votos a Dios. Encima lo hizo como si fuera algo espiritual, sumamente carnal. Y vi cómo caía esa persona inocente en las garras. Dice, no saldrá impune, dice la Biblia. Dice, pondrá el hombre fuego en su seno sin que se prendan sus ropas. No se puede jugar con el pecado. No se puede acariciar el pecado. Porque el pecado te enciende y se te prende fuego tu cuerpo. Entonces, hay que huir del pecado. Hay que huir. Creyente que juega es creyente muerto. Necesitamos huir del pecado, estar lejos del pecado, renunciar al pecado, hacer morir los deseos de la carne. Hay que hacerlos morir. No hay que alimentarlo. Si usted lo alimenta, lo más probable es que esté bien fuerte los deseos de la carne y que le dominen a tu espíritu. Hay que hacerlo morir. Génesis 3:6, la primera tentación cuando Satanás tienta a Eva, dice que Eva vio, es decir, con los ojos, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Todo arrancó por los ojos. El diablo le mostró el árbol. Ella había pasado lejos del árbol. ¿Por qué? Porque ella tenía una imagen, decía que ese fruto no hay que comerlo, ni tocarlo, ni mirarlo. Bien lejos. Pero de repente el diablo sabe lo que vino y le dijo, ¿no viste este hermoso árbol? Y de repente esta mujer se le fueron los ojos y así le cambió sus defensas. Entonces le cambió su mecanismo de defensa que tenía y la mujer empezó a mirar y a observar. A mirar y a observar. Y allí fue la perdición, porque allí fue tentada, seducida y probó, comió. ¿Me entiende? Y se provocó en ella un deseo que ella no tenía dentro. El deseo de alcanzar sabiduría. ¿Para qué quería sabiduría? Pero el deseo era más grande. Ser como Dios. Ese era el deseo. ¿Para qué quería ser como Dios? Pero el ser humano hoy quiere ser como Dios. Quiere ser Dios. Sigue siendo el mismo deseo. Ser inmortal. Ser como Dios, ser creador de vida. Hoy se está planeando crear niños, engendrar niños sin la necesidad de la mujer ni del hombre. Dar vida, ser como Dios. No sabemos cuidar ni siquiera lo que tenemos, vamos a cuidar lo que inventamos. Mire lo que dice Proverbio 23:31. Yo siempre uso este proverbio. Lo uso para mí, lo uso para muchos elementos, lo aplico a muchas cosas de mi vida. Y Proverbio 23:31, en la frase dice, no mires el vino cuando enrojea en la copa. No mires el vino cuando enrojea en la copa. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las propagandas que tienen que ver con el alcohol apuntan a esto, a los ojos. Y cuando usted ve las burbujas de lo que sea espumantes, o ve el vino enrojear en la copa, se despiertan los deseos. Se despiertan los deseos. Entonces, si la persona, la debilidad está en cuanto al alcohol, tiene que escuchar esto bien en su mente de su pastor, no mires el vino cuando enrojea en la copa. Si su debilidad fue la cerveza, no mires la cerveza cuando está con la espuma, no la mires. Porque cuando la ves así, tu deseo se despierta. Entonces, pero si tu deseo va por otro lado, no mires eso. Yo lo aplico a muchas áreas de mi vida. No mires eso, no te acerques a eso. Mira para otro lado. Pon los ojos en otra cosa. El diablo te tienta a través de los ojos. Entonces tú tienes que ser sabio qué miras y qué no miras. El gran problema de la sociedad actual, ¿sabe cuál es?
que está todo al alcance de tu mano. Todo. Entonces todo te entra por los ojos. Y si tú no tienes control de esto, tú no tienes control en tu espíritu, decir, esto me hace mal, esto me destruye, esto me hace caer. Si tú no tienes control, entonces esto domina tu vida. Y ahí es donde el diablo tiene la puerta abierta a entrar a las áreas de tu vida que nadie ve, porque obviamente lo hace de noche, lo hace de oscura, lo hace cuando estás solo, obviamente para atraparte, tentarte y destruirte. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, allí nos habla que somos atraídos y seducidos. Atraídos y seducidos. Entonces, así es como la tentación te atrae y te seduce a través de los ojos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el Señor Jesús sanó a un hombre que era ciego, y los otros le decían, bueno, este fue ciego, nació ciego, porque seguramente algún pecado habrán hecho él o sus padres. Y entonces Jesús les contesta, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado en sus corazones. Porque obviamente que el pecado entra por los ojos. El pecado entra en sus almas. Entonces necesitamos tener cuidado con tus ojos. Cuando éramos chicos le enseñábamos a los chicos una canción que decía, cuidado con tus ojitos lo que ven. Cuidado con tus ojitos. Dando a entender que tenemos que tener cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que escuchamos. Cuidado porque son las puertas del alma por donde entra la tentación. Y la última parte que dice la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida. El predicador de Eclesiastés dice, todo es vanidad, absolutamente todo es vanidad. Desde lo que te colocás, desde lo que tenés, de lo que posees, de lo que te hace sentir a ti orgulloso de lo que tienes, orgullosa de lo que tienes, todo eso es vanidad. Todo es vanidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces la vanidad nos maneja, la vanidad nos excita, la vanidad nos atrapa. Jesús cuando fue tentado, dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente que Jesús es hijo de Dios, pero la vanidad era que le demostrara que era hijo de Dios. Ahí está la vanidad. La vanidad de muchas personas es querer demostrar lo que pueden hacer, demostrar, y la vanidad está saltando, tu carne está saltando. La segunda tentación también tiene que ver con lo mismo, la que le hicieron al Señor Jesucristo. Entonces, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, que Dios mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conocía la Biblia de memoria, más que usted y más que yo. Pero ¿cuál era la tentación? La vanidad de que Dios mostrara el poder. Y ahí está el gran problema. A veces estás haciendo algo espiritual, pero lo estás haciendo en la vanidad. No lo estás haciendo porque Dios te mandó a hacerlo. Lo haces para mostrar. Moisés, que era un personaje de la Biblia, dice, la Biblia lo menciona como el hombre más manso de la tierra. Pero la gente lo pudió tanto que lo sacó de quicio. Pura queja eran contra él. Hasta que un día Dios le dijo, háblale a la roca para que te dé agua. Y él tenía que hablarle a la roca. Pero él, como estaba tan enojado y quería mostrar que tenía poder, agarró la vara y le pegó a la roca 2 veces. Pero la Biblia dice, pero él no sabía que la roca era Cristo. Y dice que la roca brotó mucha agua porque le pegó 2 veces. Pero lamentablemente Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque le pegó a la roca, porque le dio lugar a la vanidad de su carne. Mire qué bravo que es esto. La vanidad es algo que destruye la vida. Mucha gente por vanidad compra cosas que no puede pagar. Mucha gente por vanidad hace cosas que no tiene que hacer.
Mucha gente por vanidad gasta lo que no puede gastar, solo por mostrar, por sentirse bendecido. Y hoy, en la iglesia actual en la que vivimos, donde la gente parece que fuera bendecida por lo que tiene, la vanidad se muestra grandemente. Hermano querido, tenemos que tener mucho cuidado con la vanidad porque puede destruir nuestra carne. Dice, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí arrancó ya. La primera tentación fue por la vanidad. Salmo 119, 37 dice, aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, dice el salmista. Dice, las cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nosotros mismos también son vanidad. A veces nos sentimos infelices porque no tenemos, porque no podemos alcanzar. Y un pasaje de la Biblia dice, ardéis de envidia. Dice, y no tenéis porque no pedís, dice el texto de Santiago. Entonces, nosotros necesitamos pedirle a Dios. Todo lo que necesitamos pedírselo a Dios, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios no nos va a dar nada que nos alimente la vanidad. Así que si algo Dios no te lo da en ese momento, es porque sabe Dios que si te lo diera, tu vanidad explotaría. ¿Entiendes? Te lo va a dar a su tiempo. Amén. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros esperar que sea su tiempo, el tiempo de Dios? Nosotros todo queremos ya. Por supuesto que queremos ya. Recuerdo una vez, hermano, le voy a contar mi fracaso para que usted entienda que yo no soy un ser perfecto, tengo montones de fracasos en la vida. Pero una vez habíamos comprado con mi esposa recién casado, en medio de tanta necesidad, logramos comprar un auto, porque el auto para mí no es un lujo, es una necesidad de trabajo. Yo lo uso para trabajar, siempre lo usé para moverme, llevar cosas. Y compramos un autito, andaba lindo, el único problemita que tenía no le andaba la luz baja, así que andábamos en la ruta y teníamos que apagar las luces porque no tenía la luz baja. Era simplemente cambiar los focos, pero bueno, cuando uno es joven a veces no sabe arreglar problemas, ¿no? Y de repente me acuerdo que vino alguien y me entusiasmó con una camioneta. Siempre me gusta, una ranchera. Estaba recién pintadita, brillaba por todos lados. Y en la vanidad me entusiasmé a lanzarme eso. Vendí mi auto y ni me lo pagaron. Compré la camioneta esa que gastaba 18 litros cada 100 kilómetros. Me quería morir, no podía ir. Resulta que al poquito tiempo que la empecé a usar, se empezó a rajar por todos lados. Estaba pegada con membrana de techo y de arriba pintado. Estaba todo. La vanidad, todo era la vanidad. No la pude terminar de pagar. Un hermano de la iglesia me dijo, no, me la pagá en cuota, como vos puedas. Entrábamos a la iglesia, apenas entraba, me miraba, me buscaba a ver si yo me escondía. No le podía pagar hasta que tuve que decidir, no la puedo pagar, la tengo que vender. Así que agarré y la tuve que vender para terminar de pagarle a ese hermano y quedarme en paz. Qué difícil que es esperar el tiempo de Dios. Todo llega a su tiempo, hermano. Todo llega. Pero a veces queremos correr, queremos avanzar más. Y no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Por eso hay que pedir a Dios, rogar a Dios y esperar su tiempo cuando Él te abre las puertas. Dios dice, no se ha cortado mi mano para bendecirte. Dios lo dice, no se ha cortado mi mano para bendecirte. Por lo cual, no corran en la vanidad, porque el único que quiere que corras es el diablo. El único que quiere que estés desesperado es el diablo. El único que quiere que estés angustiado es el diablo. Que tu carne esté angustiada. Hermano querido, Dios quiere bendecirte. Pero para que Dios te bendiga, el secreto está en que la carne tiene que morir. Porque los que buscan las cosas de la carne nunca van a agradar a Dios. Pero los que buscan las cosas del Espíritu sí van a agradar a Dios. Entonces, la carne tiene que morir, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que la carne muera? A ver, los hombres. A la parrilla. Exactamente, a la parrilla. Vio que cuando el asado queda crudo, así queda rojo,
Parece que la carne está viva. Bueno, la carne, cuanto más gordita es la carne, hay que cocinarla a fuego más lento, porque si no queda chamuscada. Y la Biblia habla de eso. Tortas volteadas, dice, porque están cocidos por fuera, pero por dentro están crudos. Habla de eso. Entonces, cuando nosotros queremos que todo sea rápido, no, Dios toma su tiempo para todo. Hermano querido, Dios te ama. Y si te digo todas estas cosas, es porque Dios te ama y quiere cambiarte. Quiere hacer que tu vida sea una vida espiritual. Pero para que tu vida sea espiritual, Dios no te obliga a ser espiritual, porque Dios no obliga a nadie. Pero sí hay una parrilla acá en el altar donde Dios quiere que tú pongas tu carne y digas, aquí está mi vida, Señor. Quiero morir a mis deseos carnales. Y ahí donde Dios trabaja. Dios no trabaja con el que no se coloca en el altar de Dios. Los que se ponen en el altar de Dios, con esos trabaja Dios. A esos son los que transforma Dios. A esos son los que cambia Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos que vencer al mundo. No dejarnos engañar por el príncipe de este mundo que es Satanás. Dice, no nos dejemos engañar por los deseos de los ojos ni por la vanidad de esta vida. Busquemos a Dios. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hagamos morir los deseos de la carne y busquemos hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, no puedo terminar este mensaje sin hacerle esta tremenda propuesta que es, ¿cuántos se animan a hacer morir su carne en este día? ¿Se anima? Entiende que tiene que morir, ¿no? Si no entiende que tiene que morir, bueno, prediqué 1 hora al cohete. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí donde está, yo te pido que te pongas de rodillas, ahí donde estás. Si puedes arrodillarte, si no puedes arrodillarte por razones de salud, quédate sentado. Pero ponte de rodillas donde estás. Y dile al Señor con todo tu corazón, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero tu presencia en mi corazón. Quiero morir a los deseos de la carne. Quiero renunciar al pecado, a mis pasiones desordenadas. Señor, arranca de mi alma toda raíz de pecado, toda puerta que yo le abría a los demonios del pecado. Sácala de mi vida. Purifica mi alma, Dios. Reconozco que soy un pecador. Necesito tu misericordia. Que tú cambies mi vida. Necesito tu presencia en mi corazón. Señor, transfórmame. Lléname de tu santa presencia en este momento. Muero a mis deseos carnales. Señor, pongo mis necesidades en tus manos. Que tú, cuando tú quieras, Señor, bendecirme. Señor, quiero que bendigas mi casa, pero cuando tú quieras, Señor, que tu bendición me alcance. Te lo ruego, Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, Señor, amén, amén. Aleluya, póngase de pie. Alabado sea el Señor. Le cuento la última parte. Después que vendí mi camioneta, humillado, necesitaba un vehículo y vino un hombre y me ofreció una camioneta Fiat 125 pintada de amarillo con blanco, toda estartalada. Nos daba hasta vergüenza andar. Recuerdo que andaba al mango a 60, al mango. Y un día iba por la ruta, cuando la ruta era una sola, así, no como ahora. Y se me dio pasar un auto. Y mientras iba pasando, el otro me mira y se ríe. Y me empezó a acelerar y se me ponía a la altura mía. Venía un camión de frente. Tuve que frenar y meterme atrás. Dios quería humillarme, hermano, qué lindo. A veces tu orgullo necesita humillación.
Tu carne necesita morir. Obviamente yo no quería morir. Obviamente. Pero así fue trato tras trato de Dios, matando mi carne, matando mi carne. Es difícil morir, pero tiene que morir la carne. La carne muere en el altar o muere a través de la vergüenza, pero que tiene que morir, tiene que morir. Y si tú visitas más seguido el altar, rindiendo tu vida, entonces va a haber menos humillación. Pero si tú no pisas el altar de Dios, lamentablemente tienes que ser humillado. Produce dolor, pero después Dios te va a bendecir, hermano. Porque Dios te ama y Él quiere sanarte, pero quiere que seas humilde de corazón, que tengas un espíritu dócil para moldearte. Amén. Que Dios te bendiga mucho y que tu carne siga muriendo. Amén. Saluda a tu hermano, bendícelo con el amor del Señor y que el Señor nos guarde.